Bendición, es un gozo el poder estar entre ustedes. Siempre le comento a mi esposa, cada que podemos venir, nos sentimos como en casa. Y es que, como decía el pastor Benjamín, por la gracia de Dios, yo fui salvo, fui bautizado en esta bella iglesia, estuve en Valle del Roble. Y bueno, ahora estamos sirviendo al Señor como familia. Dios ha sido bueno, hermano. Dios es bueno. Mira, déjame leerte un versículo en el capítulo 6, ahí en segundo libro de Crónicas. Dice así: ahora pues, oh Dios mío, te ruego que estén abiertos tus ojos y atentos tus oídos a la oración en este lugar. Hermanos, vamos a orar y vamos a entrar en el tema de esta mañana. El sermón se titula El Dios a quien se ora en este lugar. El Dios a quien se ora en este lugar. Vamos a orar. Padre mío, perdona mi pecado. Alabamos, Señor, tu grandioso nombre como congregación en esta hora. Suplicamos, Señor, me ayudes a poder entregar el mensaje que me has dado, así tal cual tú me has hablado, Señor, para edificación de tu iglesia. Señor, ayúdanos a poder abrir nuestros ojos, poder mirar las maravillas de tu ley, la bendición de poder congregarnos libremente, poder escuchar tu preciosa palabra, y ayúdanos, Espíritu Santo, a darnos la enseñanza y ser confrontados conforme a nuestra necesidad en esta mañana. Que podamos salir diferentes, Señor, y que podamos poner en obra lo que tú nos vas a decir en esta mañana. Yo no tengo nada que comentar, Señor, pero tú tienes tanto que decirnos a nosotros, Padre. Por favor, háblanos, hemos venido a escuchar palabra tuya y no palabra de hombre. Lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, en el capítulo 6, hablando un poquito del contexto de lo que vamos a hablar en esta mañana, en el capítulo 6 encontramos a Salomón dedicando el templo que Dios le permitió construir. Estamos ahí en segundo de Crónicas, capítulo 6, hermano. Vaya por favor allá, es importante que nosotros podamos leer la palabra de Dios. Amén. ¿Sí estamos aquí, hermano? ¿Sí vinimos esta mañana? Segundo de Crónicas, capítulo 6. En este capítulo, hermano, encontramos a Salomón dedicando el templo que Dios le permitió construir. Y hermano, aunque fue el rey David quien tuvo en su corazón el deseo de edificar una casa para Jehová, el Señor le dijo: bien has hecho en tener este deseo, pero no serás tú quien la construya, sino tu hijo Salomón. ¿Sí? Ahí en segundo de Crónicas, capítulo 6, hermano, versículos 7 al 9, ¿estamos ahí? ¿Sí estamos ahí, hermano? Sígame con su vista. Y David, mi padre, tuvo en su corazón edificar casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. Mas Jehová dijo a David, mi padre, respecto a haber tenido en tu corazón deseo de edificar casa a mi nombre, bien has hecho en haber tenido esto en tu corazón. ¿Qué nos dice el verso 9? Así es, hermano, esta promesa se cumplió cuando Salomón, hijo de David, levantó el templo, cumpliéndose así la palabra de Jehová. Versículo 10, ¿qué nos dice, hermanos? Amén. Hermano, lo que Dios había dicho se cumple en estos versículos. Ahora, Salomón en este capítulo 6 está teniendo una oración, está orando, ¿sí? Él en su oración reconoce la grandeza de Dios. Hermano, tenemos un Dios grande. Salomón está orando y él está reconociendo la grandeza de Dios y pide que el templo sea un lugar donde las oraciones del pueblo sean escuchadas. Clama por el perdón, por la misericordia en diversas situaciones. ¿Cuál es? Bueno, cuando el pueblo peque, cuando el pueblo sea derrotado,
cuando sufra sequía o pestes, o incluso aún cuando un extranjero ore hacia el templo. Ahora, si bien es cierto, hermano, que los cielos de los cielos no pueden contener la grandeza de Dios, eso es una verdad bíblica, hermano, con más razón un templo o una estructura hecha por hombre, por supuesto, no podría contener la grandeza de Dios. Hermano, no obstante, Dios ha hecho que el templo sea un punto de contacto y una comunicación inmediata de Él y su pueblo. Él está presente y por ende la invitación a orar en el templo con confianza y fe. Hermano, la pregunta es si usted cree que Dios está presente en esta mañana. Ahora, Segundo de Crónicas, capítulo 6, vamos a dar lectura del versículo 18 al 40. Es una lectura larga, pero hermano, venimos a leer la Biblia, venimos a escuchar palabra de Dios, amén. Es difícil pensar o creer que un hijo de Dios no le gusta leer la palabra de Dios, ¿verdad? Qué difícil sería pensar eso. Ahora, hermano, ubique ahí versículo 18, por favor, de Segundo de Crónicas, capítulo 6. Mas, ¿es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? He aquí los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que he edificado. Hermano, estamos viendo a Salomón dedicando el templo que Dios les permitió construir. Él está orando. Verso 19, mas tú mirarás a la oración de tu siervo y a su ruego, oh Jehová Dios mío, para oír el clamor y la oración con que tu siervo ora delante de ti. Que tus ojos estén abiertos sobre esta casa de día y de noche, sobre el lugar el cual dijiste, mi nombre estará ahí, que oigas la oración con que tu siervo ora en este lugar. Asimismo que oigas el ruego de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando en este lugar hicieren ¿qué? Oración. Que tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, que oigas y perdones. Si alguno pecare contra su prójimo y se le exigiere juramento y viniere a jurar ante tu altar en esta casa, tú oirás desde los cielos y actuarás y juzgarás a tus siervos, dando la paga al impío, haciendo recaer su proceder sobre su cabeza y justificando al justo al darle conforme a su justicia. Si tu pueblo Israel fuere derrotado delante del enemigo por haber prevaricado contra ti, y se convirtiere y confesare tu nombre y rogare delante de ti en esta casa, ¿qué, hermano? Y les harás volver a la tierra que diste a ellos y a sus padres. Si los cielos se cerraren y no hubiere lluvias por haber pecado contra ti, si oraren a ti hacia este lugar y confesaren tu nombre y se convirtieren de sus pecados cuando los afligieres. Verso 27, hermano, léalo. Si hubiere hambre en la tierra y si hubiere pestilencia, si hubiere tizoncillo o añublo, langosta o pulgón, o si sitiaren sus enemigos en la tierra en donde moren cualquier plaga o enfermedad que sea, verso 29. Tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y perdonarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, habiendo conocido su corazón, porque solo tú conoces el corazón de los hijos de los hombres, para que te teman y anden en tus caminos todos los días que vivieren sobre la faz de la tierra que tú diste a nuestros padres, y también al extranjero que no fuere de tu pueblo Israel, que hubiere venido de lejanas tierras a causa
de tu gran nombre y de tu mano poderosa y de tu brazo extendido, si viniere y orare hacia esta casa, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y harás conforme a todas las cosas por las cuales hubiere clamado a ti el extranjero, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman, así como tu pueblo Israel, y sepan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo he edificado. Verso 34. Tú oirás desde los cielos su oración y su ruego y ampararás su causa. Si pecaren contra ti, pues no hay hombre que no peque, y te enojares contra ellos y los entregares delante de sus enemigos, para que los tomaren, los llevas cautivos a tierra de enemigos, lejos o cerca, y ellos volvieren en sí en la tierra donde fueren llevados cautivos, y se convirtieren y oraren a ti en la tierra de su cautividad, y dijeren, pecamos, hemos hecho inicuamente, impíamente hemos hecho, si se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de su cautividad, donde los hubieren llevado cautivos, y oraren hacia la tierra que tú diste a sus padres, hacia la ciudad que tú elegiste, y hacia la casa que he edificado a tu nombre. Verso 39. Y el verso 40 es el que comencé leyendo. Ahora pues, oh Dios mío, te ruego que estén abiertos tus ojos y atentos tus oídos a la oración en este lugar. Hermano, por eso le pedí que leyéramos todo esto para poder entender por qué Salomón está diciendo esto. Hermano, la lectura que tuvimos ahora en el capítulo 7, ¿sí? En el capítulo 7 del 12 en adelante, desde el 11 en adelante, encontramos que Dios escucha esta oración y responde esta oración. Terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración. Estoy en el versículo 12 del capítulo 7. Jehová le dice a Salomón, oye, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Y ahora entendemos el versículo 13 del por qué él dice, mira, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, mira, yo te voy a decir qué hay que hacer. Y encontramos ese versículo 14 que tanto hemos escuchado muchas veces y tal vez hasta no lo sabemos de memoria. Segundo de Crónicas 7:14, que nos dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Dice el versículo 16, el versículo que sigue. En este versículo 14 hay una condición. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Posterior a ello encontramos una promesa en el versículo 15. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Hermano, déjeme decirle una cosa, y usted de antemano lo sabe. El Dios de Salomón es nuestro Dios y eso no se discute. Dios es inmutable. Hermano, Dios no cambia. ¿Sí? El Dios de Salomón, el Dios a quien Salomón está orando en ese momento, como lo hemos leído, es el mismo Dios a quien usted y yo oramos. ¿Sí está de acuerdo conmigo en eso?
Malaquías 3:6, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Salmo 92, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Salmo 93:2, firme es tu trono desde entonces, tú eres eternamente. Hermano, hay tantos versículos los cuales nos hablan de que Dios no cambia. Dios es inmutable, Dios es eterno. Hermano, en nuestros días tenemos la bendición de poder reunirnos libremente en este lugar. ¿Sí? En nuestros días podemos libremente reunirnos en este lugar, el cual se ha consagrado para que como iglesia nosotros podamos reunirnos. ¿Sí está conmigo? Hermano, pero ¿de qué serviría, fíjese, si la presencia de Dios, si su gloria no estuviese entre nosotros? Es fuerte, pero hermano, tristemente, y lo digo con mucho dolor y mucho respeto y mucha tristeza, hemos estado en iglesias donde la presencia de Dios ya no se siente. Y he hablado con eso, con el pastor Benjamín. Su gloria se ha movido. En reiteradas ocasiones, hermano, yo lo he dicho y yo lo sigo diciendo y no será la excepción, y siempre que puedo en un sermón lo comento. No es lo mismo saber acerca de Dios que conocer a Dios. No es igual. No es lo mismo saber acerca de Dios que conocer a Dios. No es igual. Hermanos, es una bendición conocer a Dios. Eso es una bendición. Hermano, es una bendición conocer a el Dios a quien oramos en este lugar. Es una bendición conocer al Dios a quien se ora en este lugar. El por qué nos reunimos los jueves en este lugar. El por qué nos reunimos los domingos en la mañana, los domingos en la tarde, inclusive los días que se realiza alguna otra actividad. Hermano, todo es dirigido hacia Él. Hermano, usted conoce al Dios a quien se ora en este lugar. Amén. Hermano, el Dios a quien se ora en este lugar, dime algo. Dime algo del Dios a quien se ora en este lugar. Un Dios santo. Pastor Benjamín, el Dios a quien se ora en este lugar. Un Dios amoroso. Hermano, el Dios a quien se ora en este lugar. Un Dios fiel, amén. Hermano, el Dios a quien se ora en este lugar. ¿Sí? Misericordioso. Justo. ¿Quién más? ¿Mande? Poderoso, todopoderoso, amén. El Dios a quien se ora en este lugar. Salvador, amén. ¿Alguien más? El Dios eterno, amén. ¿Alguien más? Amoroso, ya lo comentamos. Dios celoso, amén. Algo más, algo más, algo más. Omnisciente. Fiel. Hermano, el Dios a quien se ora en este lugar. Omnipresente. Único. Sabio. Amén. Hermano, la oración es un privilegio. ¿Sí? La oración es un privilegio, es una bendición. Hermano, la oración es la fe misma puesta en práctica. ¿Sí? Cuando yo oro, yo sé a quién estoy orando. ¿Sí? Es la fe puesta en práctica, porque el que no ora, pues simplemente pues no ora, usted sabe por qué no ora. ¿Sí? ¿Sí está conmigo? Hermano, ¿cómo está nuestra vida de oración? Temo que algo está sucediendo en el pueblo de Dios.
que cada vez es menos la oración eficaz, hermano. Es una realidad, algo está sucediendo. Algo está pasando en el pueblo de Dios, que cada vez es menos la oración eficaz. Hermano, para una oración eficaz se requiere, por supuesto, fe. ¿Sí? Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué, hermano? Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Eso es importante, hermano. El que se acerca a Dios crea que le hay. La oración eficaz requiere de fe, pero también requiere de consistencia. Hermano, batallamos tanto con la oración, algo está sucediendo, pero solamente unos pocos versículos de la Biblia. Mire, primera a los Tesalonicenses 5:17, orad sin ¿qué? Orad sin cesar. Colosenses 4:2, perseverad en la oración. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Romanos 12:12, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Quiero partir esta serie de sermones porque es una serie de sermones en cuanto a la oración. Primeramente, hablándote del Dios a quien se ora en este lugar. Conocer a Dios es una bendición, conocer a Dios nos vamos a dar cuenta de muchas cosas, hermano, y te voy a decir solamente algunos puntos de esta serie de sermones. Hermano, no podemos querer una vida bendecida dejando fuera al que bendice. No es posible. Si nosotros conocemos a Dios, nos damos cuenta de eso. No podemos querer una vida bendecida dejando fuera al que bendice. Hermano, no podemos estar en plenitud de gozo lejos de la presencia de Dios. Salmos 16:11, por favor. Salmos 16:11, y lo puede leer. Salmos 16:11. ¿Estamos ahí? Dice, me mostrarás sí, dice, en tu presencia hay plenitud de gozo. Hermano, no podemos querer estar en plenitud de gozo lejos de la presencia de Dios. Hay cargas diarias, hay incertidumbres, hay preocupaciones. Yo tengo preocupaciones. Yo tengo cargas, hermano. ¿Usted tiene cargas? ¿Usted tiene preocupaciones? Hermano, pero en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. No depende de las circunstancias, sino que solo Él puede dar una paz. Hermano, el conocer a Dios nos vamos a dar cuenta que no podemos querer ver milagros en nuestra vida dejando fuera al hacedor de maravillas. ¿Sí? Salmo 77, 13 al 14. Oh Dios santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Hermano, Dios es el único que puede hacer lo que usted y yo no podemos hacer. Hermano, Dios transforma lo imposible en posible. ¿Sí? El conocer a Dios nos vamos a dar cuenta que no podemos querer y esperar bendición para nuestra familia dejando fuera al diseñador de la familia. ¿Sí? Salmo 127:1, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. ¿Sí? Verso 3, herencia de Jehová son los hijos. Es una preciosa herencia. ¿Sí? Que Dios nos confía a nuestros hijos. Y tiene eso propósito. Y tenemos un manual, y ese manual está aquí. ¿Sí? Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Hermano, no podemos anhelar un ministerio bendecido dejando fuera al dueño de la obra. ¿Sí?
No es posible. No es posible, hermano. Dios es quien da el crecimiento, el que obra, el que actúa. Todo es en sus fuerzas, no es en nuestras fuerzas. Todo es por su gracia, por sus méritos, no por lo que nosotros podamos llegar a ser. ¿Sí, hermanos? Si conocemos a Dios, nos vamos a dar cuenta de estas cosas. Hermano, no podemos tener una buena relación con Dios dejando la comunión en cuanto a la lectura de la Biblia y la oración personal. No es posible tener una buena comunión con Dios. Sí. Vamos a Proverbios 28:9, por favor. Proverbios 28:9. Si usted algún día no tiene ganas de leer la Biblia, lea Proverbios 28:9. ¿Estamos ahí? El que aparta, léalo, hermano. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Tremendo versículo, ¿verdad, hermanos? El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Dios mío, quiero que me escuches a mí cuando oro, cuando pido, cuando clamo, pero yo no quiero escucharte, yo no quiero leer la Biblia. No quiero poner por obra tus mandamientos, etcétera, etcétera, hermano. El conocer a Dios nos vamos a dar cuenta de que no podemos tener una buena comunión dejando la lectura de la Biblia y la oración personal. La oración personal me refiero a apartarnos un tiempo a solas con Dios. ¿Sí? A eso me refiero. ¿Sí? Confesión de pecados, adoración, súplica y acción de gracias. No podemos querer que nuestras peticiones, oraciones sean contestadas menospreciando la oración o confesando pecados antes de entrar en su presencia. Hermano, cuando oramos, normalmente pedimos primero perdón por nuestros pecados, ¿verdad? Una aplicación que me hizo entender esto es que cuando uno estaba más, por eso de 10, 11 años, uno se iba a jugar fútbol y andaba bien sucio. Y luego llegaba a casa ahí con su abuelita y, espérate, no entres porque andas bien sucio y acabo de trapear. Necesitamos que Él primeramente nos limpie para poder entrar en su presencia. Oración personal, comunión con Dios, hermano. Mire, no podemos tener buena comunión con Dios dejando de congregarnos o viviendo en pecado. ¿Cuántas veces no se ha escuchado? Pues yo me alejé de la iglesia, pero yo estoy bien con Dios. No estás bien con Dios. Hermano, para Dios es importante el que nos congreguemos. ¿Sí? Ahora, hermano, el conocer a Dios nos vamos a dar cuenta de estas cosas y mucho más. Pero, como lo dije al principio, esta serie de sermones comienza hablándote de el Dios a quien se ora en este lugar. Y ya muchos participamos. Pero quiero que vayas conmigo a Jeremías 10:10 y esto no lo escuché. Solamente una de estas no la escuché. Jeremías 10:10, por favor. Eso lo vamos a leer todos juntos. Jeremías 10:10. Si usted llega, dígame, por favor. Aún se escuchan algunas hojas. Vamos a esperar. Qué bonito se oye las hojas de la Biblia cuando se están hojeando, ¿verdad? Porque cuando se escuchan ya mucho tiempo, ya eso preocupa. Jeremías 10:10, ¿estamos ahí, hermano? Dice, mas Jehová... Hermano, el Dios a quien se ora en este lugar, mas Jehová es el Dios verdadero, el Dios vivo y Rey eterno. Hermano, a su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Querido hermano, el Dios a quien clamamos en este lugar es el único y Dios verdadero.
Hermano, en este lugar oramos al Dios verdadero. Hermano, usted y yo podemos acercarnos confiadamente a el único Dios verdadero. Sí, querido hermano, usted y yo podemos confiar en el único Dios verdadero. Querido hermano, tenemos la bendición de venir a este lugar, alabar, escuchar y clamar al único Dios verdadero. Hermano, eso es una bendición. En este lugar se ora al Dios verdadero. Al Dios verdadero. Dios está en todo lugar, eso es una verdad. No lo niego. Su gloria lo llena todo. Pero querido hermano, venir a este lugar, congregarnos, orar como iglesia, es una bendición y por supuesto es importante y agradable delante del Dios verdadero. Mateo 18:20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ¿ahí qué? Está hablando Cristo y Cristo es Dios. Jesús es Dios, hermano. Hebreos 10:24 al 25, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Hermano, ¿por qué es importante hablar? Esto yo sé, hermano, que lo sabemos, pero muchas ocasiones ya es como una rutina, voy, me congrego, hay que orar, Señor, gracias, y nos vamos, y salimos a veces igual. O solo a mí me ha pasado, tal vez. Hermano, en este lugar se ora al Dios verdadero. ¿Y por qué es importante decirlo? ¿Y por qué es importante repetirlo? ¿Y por qué es importante dejarlo bien claro, hermano? Bueno, tristemente, y en verdad lo digo con tristeza, en muchos lugares claman a dioses falsos. En muchos lugares claman a dioses falsos porque no han querido, porque son engañados, o porque no han escuchado y no conocen a el Dios verdadero, sino solamente conocen a dioses falsos. ¿Y sabe por qué es triste esto, hermano? Porque muchos de mis familiares que tanto amo y que tanto oro están en esa situación, orando, pidiendo, clamando a dioses falsos. Ahí en Jeremías 10, versículo del 3 al 5, vamos a leerlo. Jeremías capítulo 10, ¿estamos ahí? ¿Qué nos dice, hermano, si usted llegó? Léalo fuerte, todos juntos, léalo, por favor. Amén. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron. Obra de manos de artífice con buril, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. Qué bendición es poder conocer al único Dios verdadero. Qué bendición es venir a este lugar y saber que clamamos, que confiamos, que alabamos y que escuchamos del único Dios verdadero.
Eso es una bendición, hermano. Eso es una bendición. Falsos dioses, costumbres de los pueblos. Con clavos, con martillos los afirman, no pueden andar, se pueden caer, se dañan, se quiebran, no hablan, no escuchan, no pueden hacer mal ni bien. Esos son dioses falsos. Hermano, hemos andado visitando, compartiendo el Evangelio y no, a mí ni me hables de eso. Bueno, hay que orar por esa persona. Pero hay otros que sí se abren un poco al diálogo. Te escucho, pero de entrada, mira, yo tengo aquí el mío. Y lo socorro. Entonces yo le dije una vez a uno, ya se le rompió el bracito, ya lo pegó. Y fíjese, hermano, lo que ellos contestan. Sí, se cayó y se quebró, pero yo puedo ir y comprarme otro. Allá al centro de Monterrey, puedo comprarme otro y ya lo pongo. Imagínense, hermano. Ellos andan por ahí y ven que hay como 20 tipos, 30 tipos de esos muñequitos. ¿Sí? Y no quieren escuchar del Dios verdadero. Les lees estos versículos, como dijo el pastor Benjamín, para entender primero tiene que ser salvo. No le puedes hablar de otra cosa más que del Evangelio, hermano. Hermano, pero qué bendición es que usted y yo oramos al Dios verdadero. En este lugar se ora al Dios verdadero. El que está en todo lugar. ¿Sabes, hermano? El Dios verdadero que escucha. Dios escucha, hermano. El Dios verdadero que nos habla. Dios habla, hermano. Dios habla por medio de su palabra. Lo vimos en la dominical. El Dios que es todopoderoso para hacer. El soberano. El Dios a quien se ora en este lugar. El Dios eterno. El Dios de amor. El Dios misericordioso. El Dios justo. Salvador. Inmutable. Sabio. Todopoderoso. ¿Se imagina, hermano, el Dios a quien usted y yo oramos? ¿Se imagina una serie de sermones de todo esto del Dios verdadero? Así de grande es nuestro Dios. Hermano, en este lugar se ora al Dios verdadero, pero Jeremías 10:10 también nos dice que Él es Dios vivo. ¿Sí? ¿Usted cree en un Dios vivo? El Dios verdadero, el Dios vivo. Hermano, en este lugar oramos a un Dios vivo. A un Dios vivo. Por ende, Él es creador. Génesis 1:1, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Él es un Dios vivo. Por ende, es un Dios activo. Hermano, Dios es un Dios activo. ¿Sí? Isaías 40, 28 y 29. Isaías 40, 28 y 29. Si llega, por favor, diga un amén. ¿No has sabido? ¿Sí estamos ahí, hermanos? Isaías 40, 28 y 29. ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Hermano, nuestro Dios es un Dios verdadero, es un Dios vivo, es un Dios que está activo. Hermano, estás cansado, Él te da fuerzas. Estás cansado, Él te da esfuerzo, hermano. No tienes ya ninguna fuerza, bueno, Él te las multiplica.
Muchas veces he estado yo en nuestra iglesia y estoy sin fuerzas y yo voy y me postro y es algo maravilloso. Ni siquiera puedo explicar cómo Él te da fuerzas para seguir. Y eso solamente lo puede hacer un Dios vivo, un Dios activo. Él es un Dios activo y es soberano. Dios es soberano. ¿Sí? Salmo 103, 19. Vamos al Salmo 103, 19. ¿Estamos ahí? Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Hermano, lo que pase, lo que suceda, lo que venga, hermano, el Dios vivo y soberano está en control. ¿Sí? Está en control. Su reino domina sobre todos. Hermano, el Dios vivo habla, escucha y acompaña. ¿Usted cree eso, hermano? Que el Dios vivo escucha, habla y acompaña. Salmo 91, 15 y 16. Salmo 91. Salmo 91, 15 y 16. Me invocará ahí. Me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Hermano, Dios es un Dios vivo que habla, escucha y acompaña. En alguna ocasión has estado en una aflicción, en alguna prueba, alguna enfermedad, en alguna situación. ¿No te has sentido solo? Él está ahí. Él está, hermano. Él es un Dios cercano, hermano. Sin temor a equivocarme, puedo decir que en esta iglesia hay testimonios del obrar de Dios, de cómo Él contesta oraciones. ¿Sí? ¿Dios te ha contestado una oración? ¿Sí? ¿Hay testimonios aquí de un Dios que ha contestado una oración? Eso solamente es de un Dios vivo, no un Dios falso. ¿Sí? Él habla a través de su palabra. Óyelo, hermano. Óyelo a Él. ¿Sí? Él escucha. Clama a Él. Ora a Él. Estás en angustia. Él es un Dios cercano. Él conforta, Él guía. Salmo 23, 3, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Hermano, un Dios vivo provee. Provee. 1 Timoteo 6, 17. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Hermano, Dios provee. Él es un Dios vivo y Él provee. Nada te falta. Hay alguien aquí que puede decir, Dios a mí no me provee nada. Tenemos sustento, abrigo y aún más de lo que merecemos, hermano. Y eso es por un Dios vivo que provee. Hay un hermano que siempre dice, yo quiero enseñar a mi familia a obtener todo por medio de la oración. Dios provee.
Hermano, en este lugar se ora al Dios verdadero y se ora al Dios vivo. ¡Qué bendición! El Dios vivo es escudo nuestro. Salmos 84:9 y versículo 11. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Hermano, la protección de Dios es segura porque Él es un Dios vivo. No es un Dios falso. Hermano, ya voy a terminar la introducción, no se preocupe. A veces la oración no es eficaz porque el que le busca debe creer que le ¿qué? Que le hay. ¿Sí? A veces se ora y se ora nada más. ¿Al qué? Al viento. La misma de ayer. Esas oraciones a veces no llegan ni al techo. Así nos dice el pastor. ¿Sí? El que le busca debe creer que le hay. Algo está sucediendo que la oración cada vez es menos. La oración cada vez es menos eficaz. ¿Sí? Algo está pasando y nosotros necesitamos estar en oración. La obra de Dios es atacada. ¿Qué se necesita hacer? ¿Qué se necesita hacer? Orar. Misiones está siendo atacado. ¿Qué se necesita hacer? Orar. Nuestros hijos son bombardeados todos los días. ¿Qué se necesita hacer? Orar. Algo pasa, hermano, que cada vez el pueblo de Dios está orando menos oración eficaz. Yo me quedo sorprendido que a mí, y voy a abrir mi corazón, jóvenes me han dicho, hermano, es que usted predica muy aburrido, porque mete muchos versículos de la Biblia. Tengo que orar por ellos. Estamos en tiempos donde se confunde la gracia con el ser payaso en los púlpitos. ¿Sí? Ay, es que se la pasa diciendo chistes, hombre, tiene mucha gracia. Yo lo he escuchado eso. ¿Sí? Se necesita orar por la obra de Dios. Ya estás orando por la conferencia misionera. Amén. Hermano, oramos al Dios verdadero, oramos a un Dios vivo, pero también en Jeremías 10:10 nos dice que Él es Rey eterno. Él es Rey eterno. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. 1 Timoteo 1:17. Hermano, el Dios a quien se ora en este lugar es el Rey eterno. Es el Rey de reyes, es Señor de señores. Hermano, si bien Él nos ha llamado amigos, si bien podemos acercarnos confiadamente, hermano, Él sigue siendo Dios. Él es Rey. Él es verdadero, Él es un Dios vivo, Él es Rey eterno, Él es misericordioso, Él es magnífico en santidad, es fiel y es justo, hermano, y no hay otro Dios. Miqueas 7:18, ¿qué Dios como tú? ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. Dios es misericordioso, pero también es santo, 3 veces santo. El Dios a quien se ora en este lugar es santo, santo,
santo, hermano. Éxodo 15:11, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillas, en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Isaías 6:3, y el uno al otro daba voces diciendo, santo, santo, santo Jehová de los ejércitos. Amén. Toda la tierra está llena de tu gloria. Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermano, hoy una vez más, por su pura misericordia, tendremos tiempo para orar. Si hay que humillarnos, si hay que confesar pecados, hermano, fíjese que lo haremos delante del único Dios verdadero, del Dios vivo, del Rey de Reyes, del Santo, Santo, Santo y misericordioso Dios, abundante en perdonar. Hermano, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. La presencia de Dios está en este lugar. Amén, hermano. ¿Sí? La presencia de Dios está en este lugar. Este conocimiento nos debe llevar a tener un anhelo, un deseo para con Dios. Si usted viene aquí a congregarse y a orar, sabe a quién va a encontrar. ¿Sí? Al Dios verdadero, al Dios vivo, al Rey eterno. Sí, querido hermano, el deseo y anhelo del creyente debe estar cerca de Dios. No puedo pensar en que un hijo de Dios no quiere estar cerca de su gran Dios, en comunión con Él. Yo quiero estar cerca de mi Dios. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad, aunque sea allá. Pero cerca de Dios. La asistencia a los cultos no debería variar mucho entre jueves y domingos por la mañana y la tarde. Bueno, al menos en Bethesda varía. Sí. La asistencia a los cultos deberíamos de tomarla con fidelidad. Hermano, en este lugar nos congregamos como iglesia y eso para Dios es importante. En este lugar Dios nos habla. En este lugar le alabamos. En este lugar oramos, clamamos al Dios verdadero. Este conocimiento nos debe llevar a tener un diálogo constante con Dios. Hermano, ¿qué tanto hablas con Dios en la semana? No me conteste. Salmos 84, 8 y 9, y ya voy a terminar. ¿Estamos ahí? ¿Podemos leerlo, por favor? Estamos hablando con el Todopoderoso. Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración. Oye mi oración. Dios, hermano, es un Dios vivo que escucha. Pon los ojos en el rostro de tu ungido, hermano. Dios mira nuestra aflicción. Él está atento a nuestra aflicción, nuestras oraciones.
Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de ¿quién? De Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Jeremías 29:12-13, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Hermano, en este punto debiéramos estar como el siervo que brama por las aguas. Salmo 42, 1 y 2. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, de el Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Hermano, que sea hoy ese momento. Tomemos ese tiempo en esta hora, hermano, para presentarnos delante de nuestro Dios. El Dios verdadero, el Dios vivo, el Rey eterno, el Dios misericordioso, el Dios de amor, el Dios salvador, el Dios todopoderoso. ¿Hace cuánto tiempo, hermano, no pasas al altar a orar? Reitero, el altar no es para responder a un predicador. El altar es para responder al mensaje de Dios y para tomar decisiones. Hermano, el altar es importante para Dios. Este mensaje se ha predicado en una misión, un lugar pequeñito, y no se cabía, había llanto, había personas orando. Se ha predicado en iglesias. Algo está pasando. Vamos a estar en pie, por favor, puestos en pie. Cierre sus ojos, hermano. Espíritu Santo, haz la obra que solo tú puedes hacer. Espíritu Santo, confronta y di todo lo que yo no pude decir. Hemos expuesto versículos, palabra tuya o pensamiento de hombre. Ayúdanos a acercarnos siempre con fe, creyendo que estás. Tú eres el Dios verdadero, tú eres el Dios vivo, el Rey de Reyes, Señor de Señores. Señor, ¿qué haríamos si no te conociéramos? ¿Dónde estaríamos si no te conociéramos? Espíritu Santo, ayúdanos a derramar nuestro corazón delante de ti como iglesia en este día. Gracias porque tu presencia está en este lugar. Gracias porque confiadamente hemos orado y has contestado oraciones. Hemos estado en pruebas, aflicciones, necesidades y tú has respondido. Porque eres un Dios vivo, todopoderoso. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Por qué no vienes y das gracias a Dios en esta hora? Toma un minuto y dile al Señor todo lo que le quieras decir. Él es un Dios vivo, un Dios cercano que escucha.
El altar está abierto, si quieres venir a orar, ora. Toma decisiones en el altar, no estás respondiendo a un predicador para nada. Busca a Dios. Él es un Dios vivo, un Dios cercano. Toma un minuto a solas con el Señor. Si tú nos visitas por primera vez en esta mañana, hay un mensaje importante para ti. No se le ocurrió a ningún pastor, a ningún hombre, sino que viene en la Biblia, en la palabra de Dios. Tal vez no entendiste nada del mensaje, pero quiero hablarte de ese Dios verdadero que puede salvarte. De ese Dios vivo que escucha oraciones del Rey de Reyes, del Señor de Señores, del Salvador. La Biblia nos declara que el pecado nos destituye de la gloria de Dios. El pecado es todo aquello que pensamos, decimos o hacemos que a Dios no le agrada, que ofende a Dios. Eso es pecado. La Biblia nos dice que todos hemos pecado en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La gloria de Dios es en el cielo. Y el pecado destituye. ¿Sabes? Algún día vamos a morir. Pero si la muerte te alcanza en esa condición de pecado, en el cual no sabes a dónde iría tu alma cuando mueras, estás en un riesgo de condenación eterna. Ese lugar de tormento por una eternidad del cual tú no quieres ir allá. Si tú estás consciente de tu pecado, déjame decirte que Cristo en Romanos 5:8 nos dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo es el único que por su amor dio su vida en una cruz. Él murió, fue sepultado, pero resucitó al tercer día. Él está a la diestra de Dios Padre, Él es un Dios vivo y por eso es el único que puede darte la vida eterna y el perdón de pecados. Primera de Juan 1:9 nos dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad si se lo confesamos. Confesar no es otra cosa más que hablar. ¿Y cómo puedes hablar con aquel que puede salvarte? Por medio de la oración. La oración es el medio por el cual tú puedes hablar con ese Dios verdadero, ese Dios vivo, el Todopoderoso, el Dios que puede salvarte. Si tú no tienes la seguridad de dónde va a ir tu alma cuando mueras, sígueme en esta oración. Habla con Jesús con fe y arrepentimiento y dile: Señor Jesús, yo reconozco que he pecado y que mi pecado me separa de ti. Pero me arrepiento de mis pecados. Perdóname, límpiame, sálvame. Te pido que vengas a morar en mi corazón y que me des el regalo de la vida eterna, la salvación de mi alma. Lo pido en tu nombre. Amén. Así todos con los ojos cerrados, nadie mirando. Si tú hiciste esta oración de fe, levanta tu mano. Queremos explicarte con la Biblia, paso a paso. ¿Habrá alguien que hizo esta oración de fe? No vamos a pasarte al frente, no vamos a avergonzarte, a pararte aquí al lado mío, ¿no? Queremos orar por ti. ¿Alguien que hizo esta oración de fe? Amén. Todos somos salvos. Señor, gracias por tu palabra, por la bendición de
poder leer versículos, Biblia, palabra tuya, Señor. Gracias por ser un Dios cercano, un Dios vivo, un Dios verdadero, y porque podemos conocerte, porque podemos acercarnos, podemos orar, podemos clamar, podemos pedirte con plena certeza de que nos escuchas. Bendice este lugar que sea consagrado. Y Señor, que tus ojos siempre estén puestos en este lugar y tus oídos atentos a la oración en este lugar. Bendice al pastor, a su familia, a cada hermano, hermana, cada joven, señorita, cada niño. Señor, que tu presencia siempre habite en este lugar. Te damos las gracias por la bendición de escucharte. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Toma su lugar, hermano. Gracias. Dios le bendiga.